Bueno, vamos a continuar nosotros nuestro estudio de Primera de Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 3. Capítulo 3. Recordemos cuál era el propósito principal de esta carta. ¿Cuál era el propósito principal de esta carta? Ahí en el versículo 14 nos dice, básicamente esto encierra el propósito principal de esta carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le escribió esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, con el propósito de que él supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios, o sea, en la iglesia. O sea, Pablo le escribe una serie de ordenanzas a Timoteo de cómo debería hacer las cosas dentro de la iglesia. Y vamos a seguir estudiando el texto de capítulo 3, donde nos habla de los dos oficios que actualmente existen en la iglesia. Hace 8 días que vimos, o qué vieron ustedes, yo no estuve hace 8 días con ustedes, pero sé qué fue lo que vieron. Vieron que los requisitos para aquella persona que anhela estar en el obispado, ¿cierto? Eran unos requisitos, pues principalmente de la parte interior de aquel siervo de Dios. Y en los siguientes 5 capítulos, de los siguientes 5 versículos del 8 al 13, nos va a hablar acerca de los requisitos de los diáconos. Pero recordemos, hermanos, que solo hay 2 oficios que sirven a la iglesia de forma diferente. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los de Filipos. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quiénes? Con los obispos y diáconos. Recordemos que la palabra obispo significa en el original lo mismo como si fuese pastor o anciano, ¿sí? Se traduce de forma diferente, pero la palabra en el original es la misma. ¿Y quién es? ¿Y quién más? ¿A quién saluda Pablo aquí en esta carta? A los diáconos. A los diáconos. Yo quiero hacer unas preguntas. ¿Ustedes saben cuál es el oficio de un diácono? ¿Saben en qué se desempeña un diácono dentro de la iglesia? ¿Será que es importante su tarea? O sea, vamos a estar viendo eso. Primero vamos a ver 3 cosas. ¿Qué significa la palabra diácono y qué hace un diácono? Vamos a ver qué es el oficio que desempeña el diácono dentro de la iglesia y por qué es tan importante el oficio del diácono. La palabra diácono, hermanos, en el griego es principalmente la palabra diáconos. O sea, ustedes ya aprendieron hoy una palabra en griego. La palabra diáconos en griego es la misma palabra que tenemos en español, diácono, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra hablaba específicamente de un servidor, de una persona que se ocupaba de los servicios que habían dentro de la casa, o sea, de los quehaceres. Era el siervo que estaba ocupado de mantener en orden las cosas que estaban dentro de la casa. Vamos a ver rápidamente 3 textos. Marcos capítulo 1, versículo 31, dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Aquí el Señor Jesucristo estaba con Pedro en la casa de su suegra. Y entonces aquí nos indica un milagro que hizo Jesucristo a la suegra de Pedro. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Esa palabra servía es como la conjugación de servicio. ¿Sí? Como la conjugación de servicio. En Lucas capítulo 10, versículo 40,
hablando de Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana? ¿No tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esa palabra servir es la palabra diáconos, diaconei. O sea, básicamente un diácono en aquel tiempo servía a las mesas. En Lucas capítulo 17, desde el 7 al 8 dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepara la cena, cíñete y sírveme? Esa palabra es diaconei, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Hermanos, la palabra diácono en aquel tiempo, resumiendo, se usaba para aquellas personas que prestaban un servicio en la casa, un servicio en la casa, ¿sí? Ahora vamos a considerar cuál era el oficio de un diácono dentro de la iglesia, pero vamos a poner este servicio en manos de Dios a través de la oración. Padre, que seas tú hablando esta mañana a nuestros corazones, que podamos entender cuál es el propósito del oficio del diaconado, Señor. También que podamos ver cuáles son esos requisitos que tú pides de ese diácono, de ese servidor, Señor. Que podamos entender, Señor, que podamos comprender, Padre, porque nosotros somos quienes vamos a seleccionar más adelante esos diáconos que van a estar al servicio de la iglesia, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vimos que era un diácono, era uno que servía a las mesas. Y vamos ahora a ver cuál era el oficio del diácono en la iglesia. Para eso vamos a ir a Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Aquí esto es básicamente el origen del oficio del diaconado. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué pasó? En Hechos capítulo 6 nos relata que, bueno, la iglesia iba creciendo en número. O sea, primero se convirtieron 3,000, después 5,000 y había gran cantidad de personas en la iglesia. ¿Y qué empezó? Murmuraciones, quejas, ¿sí? Y empezaron a decir, los griegos en aquel tiempo eran los que habían venido de otras partes de afuera de la región de Jerusalén a venir a morar ahí en Jerusalén. Y ellos hicieron murmuración de que sus viudas estaban ¿qué? Siendo desatendidas en la distribución diaria. O sea, recordemos qué hacían los apóstoles capítulos anteriores. Ellos recogían el dinero y distribuían ese dinero según ¿qué? Las necesidades de los hermanos en aquel tiempo. Entonces, esas viudas estaban siendo desatendidas. O sea, no se les estaba dando el apoyo que se le debería dar como una persona viuda, vulnerable. Recordemos aquí en aquel tiempo no había seguridad social, en aquel tiempo no había pensión, no había un sistema que respaldara a una mujer que quedase sin su marido, sin su apoyo financiero. Entonces las viudas en aquel tiempo eran mujeres muy vulnerables y necesitadas. Versículos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, esto es muy importante, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quiénes convocaron a la multitud? Los 12, o sea, los apóstoles. ¿Y qué le dijeron a toda la multitud? Bueno, no es justo, no es bueno que nosotros estemos ocupados sirviendo a toda la multitud y dejemos nuestro ministerio principal. ¿Qué era el ministerio principal de aquellos 12? Predicar. Dice, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces había una necesidad dentro de la iglesia,
una necesidad de servidores. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿ellos qué propusieron? Propusieron buscar de entre toda la multitud a 7 varones llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que se ocuparan de este servicio, de atender a las viudas que estaban siendo desatendidas. Y es importante, hermanos, ver quiénes fueron los que eligieron a aquellos 7 de entre la multitud. ¿Fueron los 12? ¿O quiénes fueron? Toda la asamblea. Toda la asamblea. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros conozcamos cuáles son esos requisitos que Dios exige de un diácono, porque nosotros somos los que vamos a elegir a los diáconos más adelante. Amén, hermanos. Versículo 5. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea que ellos fueron ordenados oficialmente para el diaconado de la iglesia, para el servicio de la iglesia. O sea que ellos, ¿qué tenían que hacer? Atender a aquellas viudas que estaban siendo desatendidas, mientras que los 12 se estaban ocupando en el ministerio de la palabra. Esa palabra ministerio es la misma palabra diaconeo, o sea que están sirviendo al ministerio de la palabra, predicando, enseñando, discipulando. ¿Sí? Hermanos, si pongámonos a pensar un momento en el pastor Aarón no ha llegado, ¿cierto? Supongamos que el pastor Aarón tuviese que, aparte de predicar, organizar todo, visitar, atender a las viudas. O sea, ¿en qué momento va a poder él sentarse con su Biblia a estudiar la palabra? Sería muy difícil para él. O sea, él más o menos toma entre 24 a 45 horas para preparar un sermón. Y el resto del tiempo pues para su familia y también para algunas necesidades de la iglesia. Pero si él tuviese toda esa carga, realmente sería muy difícil él todos los domingos pararse a predicar un buen sermón. Él lo haría, él se pararía y predicaría un sermón, pero preparar un sermón es como preparar una comida. Si usted llega y simplemente pone los ingredientes de la olla y espera que salga una deliciosa comida, pues no va a quedar rico, ¿sí? Entonces uno tiene que llegar a la cocina, preparar bien las cosas, o sea, hacer una buena preparación para que la comida salga exquisita, ¿cierto? Entonces es importante, hermanos, que entendamos que el diácono, el oficio del diácono en la iglesia presta una mano al pastor para las necesidades físicas de la congregación. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el diaconado? Hermanos, Dios, o sea, el mundo, ve a los pobres con desprecio, ¿cierto? Ve a los pobres como con realmente no una necesidad de cuidarlos, sino realmente una carga. Pero Dios, hermanos, nuestro Dios tiene un cuidado muy especial para con esas personas que son pobres, son huérfanos, son viudas, aquellas personas que tienen una necesidad física, hermanos. Dios tiene un cuidado para con esas personas, un cuidado muy especial. Y vamos a ver estos versículos. Salmos capítulo 9, versículo 9. Jehová será refugio ¿de quién? Del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Hermanos, Dios tiene un cuidado especial para con el pobre. Salmos capítulo 14, capítulo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará.
Dios también tiene un cuidado, Dios también tiene un cuidado especial para con aquellas personas que sirven a los pobres. Proverbios capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Santiago capítulo 2, versículos 5 al 6. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Aquí Santiago está haciendo una queja contra la iglesia que estaba pastoreando Santiago. Ellos que estaban haciendo, estaban dando prioridad al rico y estaban dejando a un lado al pobre, ¿sí? Están preparando los mejores asientos para aquellas personas adineradas de la congregación y estaban desechando a un lado al pobre. Hermanos, Dios tiene un cuidado especial para con los más vulnerables, hermanos. Ese es el corazón de Dios. Entendamos eso, hermanos. Entendamos eso. Dios se preocupa por aquellos niños que están quizás sin calzado, sin ropa, que están aguantando hambre, que están sufriendo. Dios se preocupa por ellos. Dios también se preocupa por aquellas mujeres que han quedado viudas, han quedado sin apoyo económico, sin ayuda. Dios también se preocupa por ellos. Hermanos, y si nosotros solamente nos enfocamos en nosotros mismos, nos llenamos de cumplir nuestras necesidades y no estamos cumpliendo las necesidades de nuestros hermanos en la congregación, realmente eso es una religión vana, una religión vana. Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Qué es? Amén, hermanos. Dios toma la causa del pobre como si fuera su propia causa. Entonces, lastimosamente, muchas iglesias han dejado de ayudar a los necesitados. Muchas iglesias hacen un buen trabajo en la predicación, en la enseñanza, en el discipulado, pero se han descuidado de ayudar a aquellas personas vulnerables. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver, Pablo y Bernabé suben a Antioquía a hablar con los apóstoles, le exponen el ministerio que estaban haciendo ellos le dan la mano a Pablo en señal de que estaban haciendo bien las cosas. ¿Y qué recomendación le hacen los apóstoles a Pablo? Solamente nos pidieron que nos acordásemos ¿de qué? De los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, una recomendación. O sea, los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén le dijeron a Pablo, acuérdate de aquellos necesitados. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Se preocupó por ellos y con diligencia. Entonces, hermanos, por eso es tan importante el oficio del diaconado, porque Dios cuida de los pobres y nosotros como iglesia debemos ayudar a aquellas personas que están más vulnerables, hermanos. ¿Has visto necesidad dentro de la iglesia? ¿Has visto de pronto que un hermano tiene necesidad? ¿Saben cuando la viuda, aquella mujer que derramó perfume sobre los pies de Jesucristo? ¿Y qué dijo Judas en aquel tiempo? Uy, ¿cómo se le ocurre? Hubiésemos tomado ese perfume, lo hubiésemos vendido y hubiésemos dado ese dinero a los pobres. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dijo, siempre ¿qué? Siempre tendréis pobres entre vosotros. Hermanos, siempre va a haber necesidad en la iglesia. Siempre va a haber necesidad en la iglesia. Nosotros como iglesia debemos de suplir esas necesidades. Es triste, hermanos, que nosotros hayamos dejado ese ministerio a merced del gobierno. Realmente es muy triste. Es muy triste. O sea, nosotros como iglesia deberíamos de ser
siendo esos brazos y esos pies de nuestro Señor Jesucristo, que extendían alimento al pobre, que ayudaban al huérfano, que sanaban al cojo. Nosotros deberíamos de estar haciendo eso mismo. Pero ¿qué hemos hecho? Dejado de un lado ese ministerio y dejárselo al gobierno. Hermanos, el gobierno, como vemos en la Biblia, el gobierno está es para hacer justicia, ¿sí? Es quien lleva la espada, no el que ayuda a los necesitados. Nosotros como iglesia somos los que deberíamos de ayudar a aquellas personas necesitadas. Entonces, hermanos, Dios ha dado requisitos a esas personas que van a estar en ese servicio. ¿Para qué? Para protegernos a todos nosotros, para protegernos de hombres indignos, inescrupulosos, de los cuales realmente hay muchos, ¿cierto? Nada más miremos el ejemplo de Judas, un hombre que estaba ahí con los 12, bueno, hacía parte de los 12, que andaba con Jesús todo el tiempo. ¿Y qué hacía él? Sustraía del dinero del dinero que él llevaba. Él era el tesorero y sustraía ese dinero para sus necesidades. Eso era lo que hacía Judas. Y actualmente hay muchos hombres que hacen lo mismo. Y por eso Dios ha dejado establecido esos requisitos ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Hermanos, los cargos, estos cargos para la iglesia no son específicamente para aquellas personas que llevan más tiempo en la iglesia. Quitémonos eso de la mente. No es para aquellos que llevan 10 años fielmente asistiendo al servicio, sino realmente son para aquellas personas que son aprobadas según los requisitos que vamos a ver más adelante. Un comentarista dijo: los pobres y los pastores y los diáconos ocupan posiciones de sagrada confianza, dirigen y cuidan a la familia de Dios, tratan con problemas, dinero y personas necesitadas, tienen acceso a los hogares de las personas y a los detalles más íntimos de sus vidas, tienen acceso a personas que son las más vulnerables al engaño o abuso. Por todo esto deben ser hombres de integridad comprobada. Hermanos, aquellas personas que van a servir en el oficio del pastorado y en el diaconado deben de ser hombres de integridad, porque son esos hombres que van a cuidar a ustedes en sus necesidades espirituales y en sus necesidades físicas. Por eso es que es importante que ustedes entiendan cuáles son los requisitos para que ustedes mismos escojan a aquellas personas que van a servirles, tanto en el ministerio de la palabra como en el ministerio del servicio físico, de las necesidades físicas. Amén, hermanos. ¿Entendemos la importancia? ¿Entendemos la importancia? Entonces ahora sí vamos a ver esos requisitos que exige ahí Dios en 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 8 al versículo 13. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Versículo 11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primero, hermanos, vamos a ver el carácter del diaconado. Primero, ellos deben de ser, ¿qué? Honestos. Deben ser honestos. ¿Qué quiere decir esa palabra honestos? Dignos de respeto. Es una persona que se hace respetar dentro de la congregación. ¿Por qué? Por su carácter moral y espiritual. O sea que los hermanos, aquel diácono debe ser conocido por los hermanos y debe ser respetado por los hermanos por su carácter moral y espiritual.
también deben de ser sin doblez. ¿Qué es sin doblez? Es integridad de palabra, o sea, no hipócrita, no tener dos lenguas. ¿Qué quiere decir con no tener dos lenguas? Que a una persona le dice una cosa y a otra persona le dice otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Por conveniencia propia. Hermanos, aquel diácono debe ser una persona íntegra en su hablar. ¿Y por qué, hermanos? O sea, diácono va a estar sirviendo a las necesidades de ustedes. Ustedes quizás van a contar esas necesidades que tienen a ellos. Y si ellos después toman esa información, la manipulan, hacen cosas desagradables, ustedes van a salir heridos. La iglesia va a salir herida. Por eso, hermanos, es tan importante que el diácono sea sin doblez, sin doble lengua. No dados a mucho vino. Eso también lo vimos en los requisitos del pastorado. Una persona que sea ebria o que esté bajo los efectos del alcohol no puede tener ¿qué? Dominio propio sobre su mente, sobre su cuerpo. Imagínese un pastor ebrio, un diácono ebrio, contando ahí los problemas de las personas en la iglesia. Eso sería desastroso. Y pues llevémoslo un poco más allá, hermanos. O sea, aquellas personas que están en los oficios no deben de ser personas que estén adictas a algo, ¿sí? Ya sea al alcohol, a la pornografía, a la mentira, a los juegos, a las apuestas. No deben de ser personas que estén adictas a eso. No codiciosos de ganancias deshonestas. Es el siguiente requisito. Yo creo que aquí Pablo tenía en mente a quiénes, aquellos falsos maestros que tomaban la piedad como fuente de ganancia. Ahí vamos a ver en Tito capítulo 1, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras. ¿Qué dice ahí? A ver, hermanos. Lo que no conviene. Estaban enseñando cosas que realmente no convenían. ¿Por qué? Por sustraer dinero de las personas. Entonces, un diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. También el requisito número 5, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Tanto el diácono, o sea, va a presentar problemas, va a presentar dificultades con aquellos hermanos que tienen esas dificultades, y él debe conocer el misterio de la fe. Él debe conocer lo que dice su palabra, y también debe andar con una limpia conciencia. O sea que, hermanos, el diácono debe ser consistente y congruente con la vida cristiana. Consistente y congruente con la vida cristiana. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que lo que dice lo hace, ¿sí? Lo que dice, lo hace. Lo que enseña, lo practica. Dice ahí, el cristiano mantiene una conciencia limpia al vivir en armonía con las verdades descubiertas en la palabra de Dios. Eso lo dijo un comentarista. Si nosotros queremos tener una conciencia limpia, hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, otro comentario. Las grandes verdades de la fe no son para guardarse como si fueran abstractas o teológicas. ¿Saben? Eso a veces nosotros lo hacemos mucho. Tomamos esas verdades y ¿qué hacemos? Las colgamos ahí en la pared de nuestras casas y las lucimos como que, eso es una gran verdad. Eso es lo que Dios dice. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente las dejamos ahí y no las practicamos, sino que deben emplearse apropiadamente en la vida diaria. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia es vivir a la luz de la verdad cristiana de tal manera que la conciencia renovada no tenga ninguna causa para censurar. Una limpia conciencia evidencia una vida pura. Amén, hermanos. También, hermanos, como segundo punto, ellos deben de ser sometidos a prueba. Ahí en el versículo 10,
Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hermanos, otro requisito para los diáconos, o sea, ellos no simplemente se ofician y se ponen en el servicio, sino que tienen que ser, ¿qué? Tienen que ser evaluados por otros. O sea, se debe examinar su personalidad, su carácter a la luz de las normas de Dios. Es importante que el candidato al diaconado sea examinado, hermanos, porque nuestras conciencias a veces, ¿qué hacen? Nos engañan a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces el diácono puede decir, yo estoy andando rectamente, estoy andando muy bien, pero alrededor de las personas o las personas que están alrededor de él van a mirar y a decir, no, pues realmente no lo está haciendo bien. No está andando con una limpia conciencia, no está guardando la fe cristiana. Entonces esas personas deben ser examinadas. Y después de que sean examinadas primero, ¿qué hacen? Ejercer el diaconado. ¿Sí qué? Si son irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible? ¿Qué es ser irreprensible? Sí. Irreprensible, básicamente que no haya queja contra él. No haya queja alguna contra él. ¿Sí? Entonces, el diácono debe ser examinado y no se debe encontrar queja en esa persona y después sí ejerza el diaconado. Y aquí llegamos a un punto muy controversial. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sí, a diferencia de los requisitos para el pastorado, ahí no se nombra los requisitos de la mujer. ¿Por qué? Porque el pastorado, ¿cuál es el oficio de un pastor? Enseñar y gobernar a la iglesia. Y en el capítulo 2, ¿qué vimos? Que la mujer no podía gobernar dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, vemos aquí en el versículo 11 que Pablo introduce a las mujeres en este servicio, ¿sí? Del diaconado. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y este texto es muy controversial. Actualmente existen 3 posturas sobre qué se cree que es lo que está hablando aquí Pablo en cuanto a la mujer. La primera es que si Pablo está dando los requisitos que la mujer diácono nombrada oficialmente debe guardar. Otra posición es que si Pablo está hablando de esas mujeres que van a ayudar a los diáconos. Y otra posición es si está hablando del carácter de la esposa del diácono. Hay 3 posiciones, ¿sí? O sea, la pregunta es, en la primera posición, ¿existe el oficio de diaconisa en la congregación? O sea, ¿se pueden nombrar diáconos dentro de la congregación? La segunda es, ¿se está refiriendo aquí Pablo a las mujeres que van a servir a los diáconos? Y la tercera es, ¿se está refiriendo al carácter de la esposa del diácono? En la Biblia, en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice así, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí se está hablando de una mujer diaconisa, ¿sí? Pero, o sea, uno pensaría a simple vista que se le está reconociendo a ella oficialmente como el título de diaconisa, ¿sí? Como si fuese una diaconisa oficialmente de la iglesia. Pero esa palabra diaconisa es la misma diáconos, ¿sí? O sea, ella era una servidora en la iglesia. Entonces, para resumir, porque podemos durar unos 15 minutos más explicando todo ese tema,
La palabra que usa aquí, las mujeres, asimismo, da el sentido de que son las esposas de los diáconos. Esta palabra, las mujeres, es la misma que se traduce cuando decía que la mujer de ¿cómo se llama el esposo de María? Eso, la mujer de José, eso, ¿sí? O sea, esa es la misma palabra que se traduce como se traduce aquí en el original. O sea, que da el sentido a entender de que es la mujer, la esposa, ¿sí? También, hermanos, veamos una cosa, cuando digamos, se está dando los requisitos de un médico, ¿sí? Entonces se habla de que los requisitos de un médico debe ser honesto, debe ser leal a su trabajo, debe guardar ética, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ¿será que sería muy lógico que después dijera, y las médicas deben hacer esto y esto y esto, sabiendo que son dos oficios completa, o sea, es el mismo oficio? ¿Es lógico? No, ¿cierto? Se hablaría del médico, el diácono, ¿sí? En general, como oficio, ¿sí? Entonces, sí, exactamente, sí. Sí, un hombre, ¿sí? Y como vemos ahí en Hechos capítulo 6, ahí dice varones de buen testimonio, está refiriendo a hombres. Ahora, hermanos, las mujeres sí tienen un papel importante en el diaconado, hermanos, ¿sí? Por eso se habla de esos requisitos para esas mujeres, porque una mujer puede servir con su esposo en el diaconado, en las necesidades físicas de aquellos más vulnerables. ¿Quién tiene mejor cuidado, el hombre o la mujer para con los niños? O sea, hablando en términos de cuidado físico. Una mujer, ¿cierto? Entonces una mujer puede desempeñar un buen papel en el diaconado, pero no son nombradas diáconos oficialmente en la iglesia. O sea, sí pueden ser en la tarea, pueden ser diáconos, en el oficio no pueden ser diaconisas, ¿sí? Si tienen dudas, hablamos al final para no alargarnos tanto, ¿sí? Y en versículo 10, versículo 11, nos está hablando de que deben de ser honestas, igual que los diáconos, no calumniadoras, y aquí este es un punto muy importante. La palabra griega que se traduce aquí como calumniadoras es la misma que hace referencia al diablo. No calumniadoras. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que aquellas mujeres no deben de ser diablas. O sea, fuerte, ¿sí? Pero ¿en qué sentido lo está diciendo? ¿Qué hace Satanás? Difamar, hablar, mentir. O sea, no deben de ser mujeres difamadoras. No deben de ser mujeres difamadoras que están hablando mal del hermano, de la hermana, sino ellas deben de andar sobrias, deben tener un carácter estable, un juicio equilibrado y poseer dominio propio. Y también deben de ser fieles en todo, absolutamente fieles en todo. Deben de ser fieles en toda relación y en toda esfera de la vida, en su compromiso con Cristo y en la palabra de Dios, en sus deberes con sus familiares, en su testimonio a los vecinos y en sus responsabilidades con la familia de Dios. Todo aspecto de sus vidas deben de estar caracterizado por su fidelidad. Y también, hermanos, se pide que de los diáconos un requisito familiar, así como del requisito para el pastorado. Los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí la diferencia es que Pablo no le dijo así como se lo dijo a los pastores en el versículo 3. ¿Qué dijo Pablo en el versículo
Versículo 4, que gobiernen bien sus casas, que tengan a sus hijos en toda sujeción y honestidad. Versículo 5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 5 no se repite aquí en estos mismos requisitos, porque debemos entender, hermanos, que el diácono no va a entrar a gobernar dentro de la iglesia, ¿sí? Va a prestar un servicio útil a la iglesia, pero no va a entrar dentro del gobierno. ¿Y qué ha pasado? Lo que me contaba el pastor en muchas iglesias es que los diáconos entran a ser como los que gobiernan la congregación, ¿sí? Son los que dicen a qué pastores elegir, a si hay necesidad de votar el pastor de la iglesia, son los que entran a gobernar dentro de la congregación. Y no debe ser así, hermanos. El diácono debe estar presto para el servicio de los necesitados. Entonces ellos deben de ser maridos de una sola mujer que gobiernan bien sus hijos y sus casas. Eso quiere decir que deben de andar en pureza matrimonial, siendo fieles y leales a su esposa. Que su esposa y sus hijos, y en general los que habitan en su casa, bajo el cuidado de la persona, gocen del liderazgo del diaconado. O sea, que aquellas personas que están bajo el gobierno del diácono dentro de sus casas, sean personas que estén contentas, gozosas por lo que está haciendo el gobierno que está teniendo el diácono en su casa. ¿Por qué, hermanos? Su casa es un reflejo de cómo él está viviendo en integridad, ¿sí? En la casa realmente es donde salen a flote todos los problemas que hay, ¿cierto? Donde salen a flote realmente lo que nosotros somos, ¿sí? Los niños, ellos no ponen filtros como dice el pastor, ellos dicen las cosas son como son, ellos ven las cosas como son. Entonces, en el hogar es un reflejo de realmente si estamos viviendo una vida de integridad. Entonces, hermanos, ya para resumir, los diáconos deben de ser hombres de integridad con dominio propio que vivan vidas cristianas consistentes a simple vista de sus hermanos creyentes. Y ya para el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí no pensemos, hermanos, que hablar de recompensas o hablar de premios o hablar de coronas, eso es algo pecaminoso o es algo malo, ¿sí? Pablo habló bastantes veces acerca de la corona incorruptible de gloria que iba a recibir, de los premios que se van a dar en el tribunal de Cristo. Y aquí él está diciendo que el premio o la recompensa a aquellos diáconos que van a hacer ese servicio es que van a ¿qué? A ganar un grado honroso. ¿Qué es un grado honroso? Básicamente la palabra grado es un escalón. Un escalón y honroso es algo bueno, ¿sí? Un escalón bueno. O sea, van a ganar una posición de respeto dentro de la congregación. Van a ganar una posición de respeto dentro de la congregación, hermanos. ¿Por qué, hermanos? O sea, el pastor puede tomar su Biblia, enseñarla todos los domingos y ocuparse de algunas necesidades de su casa, pero el diácono va a estar ¿qué? Es entregado a las necesidades de los hermanos en la congregación, ¿sí? También el pastor lo hace lo mismo, ¿sí? Pero quien llevaría esa carga o esa responsabilidad sería principalmente el diácono. Y eso no es una tarea fácil, hermanos. O sea, suplir las necesidades de los hermanos no es una tarea fácil. Entonces merece una posición, merece respeto, merece estima por parte de la congregación. Este no es un ejemplo sacado de la Biblia, pero recordemos una señora muy reconocida a nivel mundial que está dando su vida por aquellos niños vulnerables. La Madre Teresa de Calcuta. Y ella tiene una posición honrosa ¿en qué?
en el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está sirviendo a las necesidades de aquellos niños. Es algo muy similar como pasaría dentro de la iglesia, ¿sí? Quizás Pablo tenía en mente que el ministerio del diaconado es algo de segundo orden, ¿sí? Algo como para si hay necesidad, ¿sí? O algo como por debajo de los pastores, pero realmente es un oficio igual de importante al pastorado, ¿sí? Aún no han habido la necesidad, no hemos crecido lo suficiente para nombrar diáconos, pero pronto, o sea, cuando el Señor nos dirija a hacer eso, vamos a estar nombrando diáconos. Y lo van a hacer ustedes y ustedes son los que van a escoger esos diáconos. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, hermanos. Dios no es injusto, hermanos. Él va a recompensar el trabajo de los diáconos, ¿sí? También en Juan capítulo 12, versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, hermanos. El ministerio del diaconado es un ministerio honroso, que debe ser honrado por cada uno de ustedes. Ya como conclusión, hermanos, esas mismas características que se describen para los diáconos, eso mismo deberíamos de estar nosotros reflejando, porque tanto los diáconos como nosotros somos creyentes. Amén, hermanos. Entonces, aparte de examinar a aquellas personas que van a posiblemente hacer un servicio, un oficio de diaconado, examinémonos también a nosotros mismos. Examinémonos si nosotros estamos andando en integridad, si estamos andando con limpia conciencia, si somos honestos, si no tenemos una doble lengua. O sea, examinémonos, hermanos, examinemos. Y tengamos muy presente estos requisitos, porque como les dije, ustedes son los que van a seleccionar los diáconos, ¿sí? Ustedes son los que van a decir quiénes serían esos posibles de candidatos para examinarlos después y ponerlos o imponer las manos en ellos y que ellos empiecen a servir de tiempo completo a ustedes. Y hermanos, honremos a aquellos que están sirviendo a los necesitados, hermanos. Honremos, o sea, es un ministerio muy honroso. Y ese fue el ministerio que hizo Jesucristo, hermanos. O sea, aparte de su gran ministerio, fue venir y ¿qué? Ayudar y servir al necesitado. Cuando Juan el Bautista va y le manda a preguntar a Jesucristo que si él era el Mesías, ¿qué dice Jesucristo a aquellos que fueron a preguntarle? Ve y dile a Juan el Bautista que qué está haciendo. ¿Qué se está viendo? Se están sanando, o sea, estamos sanando los cojos, estamos alimentando. Y él dijo algo muy, muy importante al final: y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Saben? Nosotros a veces celebramos porque una estrella del mundo, por decirlo así, hace una profesión de fe, ¿sí? Y eso aplaudimos y decimos y compartimos y hacemos, y como si realmente se estuviese convirtiendo en una persona más importante que otra. Realmente Dios tiene más cuidado por esas personas, los vulnerables, los necesitados, que por esas personas célebres. ¿Saben? Jesucristo, ¿qué dijo? Que es más difícil que un rico, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre. ¿Por qué, hermanos? Porque el rico lo tiene todo, sí, no tiene necesidad. Pero un pobre no tiene nada, y el evangelio lo puede ser todo para esa persona. Así que honremos ese ministerio. No es fácil, hermanos. Es un ministerio hermoso, es un ministerio que extiende la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre,
te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos da luz, nos da la guía de cómo gobernar tu iglesia, Señor. Señor, que entendamos la importancia de la iglesia, Señor. Tu iglesia es la que va a reflejar el mundo, va a reflejar la luz a este mundo. Tu iglesia es la que va a mostrar tus virtudes. La iglesia es la que va a ayudar a alcanzar a las personas con el evangelio. Así que necesitamos andar sabiamente, necesitamos andar honestamente, necesitamos andar en rectitud, Señor. Así que ayúdanos a limpiarnos a cada uno de nosotros, a santificarnos, a crecer más en esa gracia en la cual estamos, Señor. Y oro, Padre, por si alguna persona en esta mañana no conoce el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por él, que reconozca hoy su necesidad de poner su confianza en ti para salvación, que reconozca su pobreza espiritual, que reconozca que realmente no puede llegar al cielo por sus obras, sino que necesita de ti, necesita de Cristo, necesita de aquel Salvador que dio su sangre en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, a servir a aquellos necesitados, Señor, a servirnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros y no a cerrar los ojos a las necesidades que enfrenta este mundo, Señor. Que podamos ser esos pies, esas manos, ese cuerpo de Cristo aquí en esta tierra para servir al necesitado, Señor. Honramos, Señor, a aquellas personas que tienen ese deseo de no servirse a sí mismas, sino servir al necesitado, Señor. Que seas tú levantando hombres de esta congregación, mujeres también que quieran involucrarse en este servicio, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, hermanos.